Hola lunáticos, yo soy Constanza Bandeo, también conocida como MoonRabbit13 en mis redes sociales. Soy profe de lengua y literatura, bloguera, escritora, pero por sobre todo soy fangirl. Y quiero darles la bienvenida a este intento de podcast donde cada luna llena hablaremos sobre libros, escritura, manga, anime y muchas fricadas más. Es decir, de las historias de las que estoy hecha. Debo admitir que estoy muy emocionada y un tanto nerviosa por este primer episodio porque, como habrán notado en la intro, suelo tener problemas de dicción, me cuesta pronunciar la R a veces, también tengo mi acento muy de la zona litoral de Argentina, que a muchos puede no gustarle, y no sé ustedes, pero yo soy de esas personas que cuando ven un video, escuchan un podcast, como que lo que les termina de decidir si seguir escuchando es la voz de los locutores o quienes hacen los youtubers o lo que sea, y mi voz no es muy bonita que digamos, así que desde ya, primer aviso, este podcast tiene una locutora horrible, una locutora terrible que no solamente habla para el tuje, sino que también habla con malas palabras siempre, perdón por eso. Es una locutora que se va a ir por las ramas cada 2x3 y cada 3x2, y no sé qué otras aclaraciones más, que también hará referencias, porque soy de hablar con referencias. Yo soy la típica persona que cuando te está hablando de cualquier cosa te sale con una frase de Los Simpsons, o de un anime, o de Disney, de cualquier cosa. Así que esos son como los trigger warning del podcast, las advertencias. Y eso para empezar. Si se preguntan de qué irá el podcast, les cuento así un poquito rápido. Como dice la intro, estaremos hablando sobre libros, sobre escritura, sobre mangas, anime, series, pelis a veces, mucho BL, porque cuando estaba haciendo la lista de los temas que quería tratar, las ideas de episodios, conté como 5 sobre BLs, en tanto de diferentes formatos, orígenes, formas y colores, así que otra advertencia más. Este es un podcast gay friendly y muchas cosas friendly seguramente. Si escuchan un poquito así, campanita, es la pajita de mi agua. Y eso, nada más para empezar. La idea de este podcast es que sea muy tranquilo, muy natural, muy chill. Imagínense que estamos sentados en un parque o un comedor de su casa, tomando un mate, si son de Argentina o Sudamérica, o tomando un cafecito o un té, lo que ustedes prefieran, un helado. No vendría mal un helado con este calor que hace, pero sí, perdón por irme justamente por las ramas, ni bien empecé. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy, por ser el primer episodio, quería comenzar con qué mejor idea que justamente arrancar con el origen de toda narrativa, que son las leyendas. Porque sí, las leyendas son parte de nuestra identidad, especialmente las que están ligadas al lugar donde vivimos, y en mi caso son una fuente de inspiración inagotable. Seguramente si alguno de ustedes ha leído alguna de mi novela va a encontrar como alguna referencia acá en este programa, de habrán dicho, de ahí sacó la idea para tal libro. Sí, vamos a ir hablando sobre eso también. Y sí, vamos a hablar sobre leyendas. Yo en el título puse seguramente leyendas argentinas, pero es solamente para ubicarnos porque obviamente son leyendas que compartimos con los países limítrofes, especialmente con Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Brasil ya tiene una mitología mucho más distinta a la nuestra, no compartimos muchas cosas. Y con Chile, al menos en este programa, no tanto, porque son la mayoría de leyendas que están ambientadas en el norte argentino, ya sea en la parte, en el este y en el oeste, pero no tanto en la Patagonia. Bien, aclarado todo eso, no me quiero ir tanto por las ramas ni bien empiezo. Justamente vamos a empezar con la primera leyenda, que es muy especial porque es la leyenda local de mi ciudad. Es la que nos cuentan a todos cuando somos niños, incluso en la escuela, y es algo que lo siento muy cercano, no solamente culturalmente, sino también físicamente. Ya les voy a explicar por qué.
Bien, primero debo ponerlos un poquito en contexto. Y les cuento que yo soy de la ciudad de Reconquista, ubicada al norte de Santa Fe, Argentina. Y esta ciudad limita al este con el río Paraná, que es uno de los ríos más grandes de Argentina, y al norte con el arroyo El Rey. Y yo les digo arroyo, pero no es el tipo de arroyo que ustedes se imaginan, que son esas cunetones con piedritas en medio de un bosque, todo bonito, que lo pasas pegando 1 o 2 saltos. No, es prácticamente un río pequeño, un riachuelo, muy profundo cuando tiene agua, ahora está seco. Y muy profundo, con mucho caudal y muy traicionero. Bien, ahí tenemos el contexto geográfico. Ahora el contexto histórico de esta leyenda. Bien, se dice que durante la colonización de la región, las tropas criollas que venían del sur encontraron mucha resistencia en la zona, pues este lugar está habitado por diferentes tribus, vamos a llamarlas así, diferentes comunidades aborígenes, muy guerreras todas, eran todas muy, muy bravas, incluso peleaban mucho entre ellas, así que no estoy segura cuál es la tribu, cuál es la comunidad que estaba en el momento de los hechos. Se suele decir que eran los abipones, pero podrían haber sido los mocoví o los toba, no estoy seguro ahora. Si alguien sabe, me lo deja en comentarios en YouTube o me lo dice por redes sociales. Bien, ¿qué pasa? Justamente la forma que los criollos encontraron para dar el golpe final fue acorralar a la tribu contra el arroyo, y ahí ya no tenía escapatoria. No podían cruzarlos. Mucha gente intentó cruzarlo, las familias desesperadas, especialmente las mujeres con los niños, intentaron atravesarlos a pie, nadando, para llegar a la otra orilla y pedir auxilio, sí, más al norte, a la tribu Toba. ¿Qué pasó? Obviamente, como les dije, este arroyo es muy traicionero, se caracteriza por tener remolinos que van cambiando de lugar, y lamentablemente quienes no murieron en batalla murieron ahogados. Y se dice que en ese momento, al ver la caída de su tribu, el chamán convocó a los dioses y impuso una maldición sobre el arroyo, la cual dice que cada año el arroyo cobraría la vida de un hombre blanco por cada vida de los miembros de su tribu. ¿Cierto o no? Son muchas las personas que han muerto en este arroyo, perpetuando la leyenda. Una leyenda que se sigue enseñando en las escuelas como advertencia justamente del peligro de este lugar. Y es raro porque posta que cada año muere al menos una persona ahí. Y ustedes dirán, pero bueno, es un accidente. Pero la gente justamente sabe que es un lugar peligroso e igual va y se mete, pero igual. Muchas veces la gente es pelotuda y se va donde sabe que no debe ir, pero bueno. Y como les dije, este mito me llega muy de cerca porque yo vivo a 300 metros nomás de este arroyo. Literalmente, mi cuadra es la última de la ciudad, y ya luego tengo una zona de camping, de montecito, y ya tengo el arroyo. Así que prácticamente vivo sobre un cementerio indio. Y eso no es lo más terrorífico de mi casa. Pero eso lo voy a dejar para otro episodio, seguramente algún especial de Halloween, donde les voy a contar sobre las cositas raras que pasan en este lugar. Bien, esa fue la primera historia. Y quiero pasar ahora con una que se ha convertido en una de mis favoritas. Y muchos quizás la conozcan porque es un mito guaraní popular, especialmente en la zona más norte de Argentina y obviamente en Paraguay, que es el mito de Taú y Queraná. Bien, Taú en la mitología guaraní es la representación del mal, es hermano y contraparte de Angatupiri. Esta vez sí me salió bien el nombre, estuve practicándolo mucho para poder decirlo. Ambos son hijos de Tupá, el dios padre. Y justamente tenemos a Tupá, al padre dios, y a sus dos hijos que son el bien y el mal. Bien.
Se cuenta que Tau cayó enamorado de una mortal llamada Keraná, cuyo nombre significa dormilona, porque justamente le gustaba dormir mucho la siesta. Esto es algo clave en la mitología guaraní, la siesta como momento mágico, por así decirlo. Bien, y adoptando el aspecto de un hermoso hombre, Tau intentó engañarla para llevarla consigo. Y eso también es otra característica de la mitología guaraní, es que son todos guapos, todos lindos son. Y los que no son lindos son unos monstruos furros que dan miedo. Aunque ahora últimamente con la moda del Monster Romance, quizás a algunos les guste esto, pero bueno, ustedes ya sabrán. Bien, ¿qué pasó? Obviamente Tau estaba tratando de conquistarla, la estaba chamullando, él es como el fuckboy de la mitología guaraní, y Keraná como que se estaba enamorando, porque obviamente no sabía que él era el dios del mal, prácticamente el diablo. Al enterarse, Angatupiri intentó detenerlo, pero no pudo. Y no sé si fue tanto por querer hacer el bien, o por orgullo, o porque quizás Angatupiri también cayó enamorado de Keraná, porque se dice que ella era preciosa. Cuando se entera que Tau y Keraná habían tenido 7 hijos, Angatupiri, que muy bueno no era, maldice a los 7 niños. Chan, sí, el mejor tío de la historia. Y acá tengo una listita porque me tuve que apuntar el nombre de los 7 gurí, porque como que están en guaraní, no los conozco muy bien a todos. Bien, tenemos estos 7 niños, son también la representación de las 7 maldiciones de la cultura guaraní, los 7 males, y también se los suele relacionar con las Pléyades, con la constelación de los 7 cabritos, que se les suele decir. Bien, pasamos lista. El mayor es Teshuyagua, que es el hombre lagarto. Acá es cuando le decía que hay furros en la mitología guaraní. Básicamente eso, es un hombre lagarto. No se sabe mucho de él, al igual que en Boitui y Moñaí, que son el segundo y el tercero, que son bastante parecidos a su hermano mayor, solo que estos dos tienen el cuerpo de serpiente, algo así como nagas, con plumas y cuernos. ¿Sí? Tenemos esos 3 más grandes que son como reptiles. Se dice que Moñaí es como el más tranquilo de los 7, incluso suele ayudar a los granjeros, a los agrícolas con las cosechas. Si se le da ofrendas, te las cuidan de los otros hermanos que son más dañinos. Pero sí, no hay mucha mitología, muchos cuentos alrededor de estos 3 más grandes. Los mayores son los más famosos, son los más chiquitos. Como por ejemplo el que le sigue, que es Yassi Yatere, o Niño de la Luna. Su nombre tiene que ver con el hecho de que él tiene el pelo rubio y los ojos azules y la piel clara. Obviamente es pálido como la luna. Él y su hermano Kurupi son quizás los más humanos de los 7. Ellos son descritos como hombres bajitos pero hermosos. Kurupi sí tiene la piel morena y tienen fetiches raros estos dos hermanos. No, se parecerán a humanos, pero no son nada buenos. Yassi es el encargado, por así decirlo, de recolectar comida para sus hermanos, especialmente para uno que le sigue, que es Hao Hao, y lo hace saliendo a la siesta y capturando, engañando a los niños que salen afuera a la siesta y se los lleva para hacer comida de su hermano. Por eso se lo suele relacionar mucho con otro personaje que es el viejo de la bolsa, personaje con el que a mí me asustaban de pequeña y por eso yo no salía a la siesta. Y Kurupi tiene un gusto particular por las mujeres. Se dice que solía raptar. Tiene la misma manía que el padre,
raptaba niñas, señoritas, un poco más grandes, que espero, no quiero ponerme muy turbia del primer capítulo. Una curiosidad de él es que es el ser mitológico con el miembro más largo, tanto que puede usarlo como lazo y tiene que atárselo a la cintura como cinto para no tropezarse con él. Básicamente es el negro de WhatsApp. Es como que ¿qué se fumaban los guaraníes al inventarse estas criaturas? Pero sí, ahí tenemos al cuarto y el sexto, si no me equivoco, no. Bueno, ya perdí la cuenta. Bien, el que le sigue, como mencionamos, es Hao Hao, que él se asemeja a un carnero de largo cabello, de largo pelaje, mejor dicho, y como mencioné, él se alimenta de humanos que le llevaba Yacyya Teré. Y por último tenemos al más famoso de los 7, que es el lobizón. Bien, pero antes de hablarle del lobizón, porque de ahí tenemos para hablar largo y tendido, quiero hacer un paréntesis para recomendarles un webtoon, así bien random, paréntesis para recomendar webtoon, que es Cuando Yacy Silba. Creo que la autora se llama Cibeles, algo así. Es, como su nombre lo indica, está basado en el mito de Yacyya Teré y sus hermanos. Es un cómic paraguayo que pueden encontrar en un webtoon en español. Y desde ya les advierto, gente, que se van a enamorar de Yacy. Porque dibuja como los dioses esta chica. Dibuja precioso. Pero es que además es un webcomic con mucha acción, con mucho dilema, por así decirlo, moral, de qué es ser humano, de qué es ser Dios, de qué es ser un espíritu de la naturaleza. Y tiene un enemies to lovers. Me tiene loca este webcomic. En serio, se los recomiendo un montón. Se llama Cuando Yacy Silba. Está muy, muy bueno. Bien, ahora sí. Vamos con el mero. Pausa para tomar agua. Seguramente, si alguna vez buscaron leyendas argentinas, la del lobizón sin duda aparecerá. Es todo un personaje de nuestra cultura. Incluso creo que una vez hicieron como un mapa mundi con el mito representativo de cada país, y a Argentina le tocó el lobizón, obviamente. Bien, a diferencia de sus hermanos mayores, el lobizón se caracteriza porque su maldición es transmitible. Y es que, mientras que sus hermanos son seres inmortales, él muere, pero su maldición fue transmitida a todo aquel niño que naciera en séptimo lugar. Y explico acá, golpeado. Mejor corro esto. ¿Se escuchan ruido raro? Son mis auriculares. Bien, se dice que el séptimo hijo varón que nace es lobizón. Es decir, que tiene que nacer varón 7 veces para que salga un lobizón. ¿Qué pasa con el caso de las mujeres? La séptima hija mujer que nace en nena, va a ser bruja. Porque no tengo 6 hermanas mayores para conferirme el poder de bruja. No sé. Bien, se dice que al crecer, el lobizón cada luna llena se convertirá en un gran perro lobo con refulgentes ojos rojos. A veces se le agrega también características de jabalí, como pezuñas o los colmillos de abajo más prominentes. A veces incluso lo cambiaron un poco más parecido al mito del hombre lobo, con características humanoides, pero lo que nunca cambia es que se parece a un perro lobo de ojos rojos. Es como los ojos rojos son fundamentales para el mito. Y algo curioso, se dice que durante esas lunas llenas, a veces se especifica con que es un viernes o un martes,
tiene un hambre incontrolable. Él sale a cazar y se va a comer lo que se le atraviesa en el camino. No puede distinguir de amigos ni de enemigos, y la única forma de detenerlo es con una cruz o un objeto bendito. No es tanto aquí no es necesario que sea de plata, como en el caso de los hombres lobos europeos. Bien. Esta creencia, ustedes dirán, bueno, pero es un mito, no pasa nada, pero es una creencia tan arraigada popularmente que hace décadas se llegó a sacrificar a suficientes bebés como para que el Estado decidiera intervenir. O sea, imagínense la cantidad de niños acusados de ser licántropos que han muerto para que el Estado argentino intervenga. Y es que en 1973 el presidente decretó como ley que los niños y niñas nacidos en séptimo lugar recibirían el padrinazgo presidencial. Es decir, que el presidente de la nación sería su padrino. Y que se esparció la creencia de que con esto la maldición se rompería. Además, el Estado otorgaba becas totales en sus estudios, que esto, si ponemos en contexto de 1970 y algo, una beca de estudio era muchísimo. Cuando no todas las personas podían acceder a la educación, eso era un montón. Y es algo que hasta hoy en día, incluso el presidente actual, Alberto Fernández, presentó hace poquito a su ahijada, a una brujita, por así decirlo. Yo hablo de los bisones de brujo como para simplificar un poco la narrativa. Bien, e incluso otra curiosidad es que durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ella amplió esta ley, que en principio era solo para niños bautizados por la Iglesia Católica, a otras religiones. Y así se aceptaron podríamos decir, los bisones judíos y musulmanes de otros. Bien, ustedes seguramente dirán, pero esto es cuento y luego la gente lo hace porque quiere la beca, o la gente no cree que un niño se convertirá en un hombre lobo. Y acá es cuando le vengo con el chisme. Bien, si ustedes pensaron que vivir sobre un cementerio indio no es suficiente para mi familia, les cuento que ser atacados por los bisones también entra en las anécdotas familiares. Y les cuento que hace un par de años, creo que fue muy poquito antes de la cuarentena, o incluso durante la cuarentena, en el campo del primo de mi mamá, pasaron cosas raras. Él y sus hijas viven en casas separadas. Las chicas son adolescentes, un poquito más grandes, jóvenes adultas, y ellas viven en el rancho que era de su abuelo. Y ellas contaban que una noche, casualmente de luna llena, sus perras empezaron a ladrar muy fuerte y muy desesperadas. No era como un ladrido enojado, sino como un ladrido de miedo. Incluso a rasquetear para poder entrar en las casas, pero obviamente las chicas apenas sí se animaron a espiar por una de las ventanas, no vieron nada, pero imagínense 3 adolescentes viviendo en una casa y escuchar que pasa algo afuera. Trancaron todo, se atrincheraron y no salieron hasta el día siguiente. Lo raro es que justamente el día siguiente encontraron abierto uno de los galpones y estaba todo revuelto, pero no faltaba nada. Ustedes me dirán, bueno, entró un ladrón y no encontró nada de valor y simplemente se fue. Lo raro es que las huellas que allí había eran caninas y muy grandes. Pero ustedes dirán, fueron sus perras. No podrían haber sido porque las perras estaban atadas con cadena y obviamente no. Justamente por eso lloraban para poder entrar por ahí. Y ese no fue el único caso, sino que en una casa vecina, en una granja vecina, pasó exactamente lo mismo. Los perros empezaron a ladrar, desesperados. Ahí sí vivía un hombre que salió, no vio, no encontró nada. Pero
nada salvo cosas revueltas, huellas caninas y, lo más extraño, el asiento de su motocicleta tenía unas marcas de garras. A ver, que no eran garras de patita de un perro. Creo que incluso un perro no podría rasgar una motocicleta, un asiento de cuero de motocicletas, tanto como ese. Eran grandes, eran como las típicas garras de las películas. Y ahí quedó el cuento. No sabemos si se volvió a aparecer algún otro fenómeno, alguna otra cosa. No sabemos. Hasta hoy en día la gente del pueblo cree que eso fue un lobizón. Y como he escuchado un montón de casos, tanto en el campo como en la ciudad. Y incluso gente que conocía a séptimo hijo varones y decían que eran personas extrañas. Por ejemplo, un vecino mío que era séptimo hijo varón, terminó en el psiquiátrico. O sea, ahí estamos hablando de problemas mentales, pero sí, es como que la gente sigue creyendo un montón sobre este mito. Es como creer o reventar, y mejor no reventar. Así que se lo dejan la duda. Y bien, ahí terminamos con las leyendas un poquito más locales, diría yo. Y nos vamos ahora. Esto todo lo que le conté es propio de la zona del litoral, un poquito más, y quizás centro de Argentina, pero principalmente el litoral, el noroeste de Argentina. Así que ahora nos movemos un poquito para el oeste, porque les voy a contar de unos mitos de dragones. Y sí, en Argentina existen dragones. Y yo no puedo creer que nunca me han enseñado eso en la escuela. Ni siquiera me han enseñado el mito del lobizón en la escuela. Es como que... Y menos de dragones. Es como... Yo no entiendo, gente, cómo no te enseñan que tenés mitos de dragones en la escuela. Y te enseñan la leyenda del picaflor. ¿A quién le importa la leyenda del picaflor cuando tenés dioses dragones? Sí, me van a escuchar renegar mucho por esto, porque es que desde que descubrí estos mitos yo no lo podía creer. Bien. Les voy a contar de dos. Quizá hay un tercero que podríamos incluir, pero no conozco mucho del mito, no hay mucha información. Y ese es el del Nahuelito, que se dice que en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche, en la Patagonia Argentina, desde incluso antes de las colonizaciones se ha visto avistamientos de una criatura acuática, tal cual como el monstruo lagonés. Bueno, acá en Escocia tiene Nessie, Argentina tiene el Nahuelito. No hay nombre para cómo que lo pusieran, pobrecito. Pero de él no hay mucha información, más que es igual al monstruo lagonés. Capaz lo copiamos, seguramente lo copiamos. Pero quizás si hacemos una segunda parte, les prometo investigar un poquito más. O si alguien sabe del mito, si alguien vio al Nahuelito, me lo cuenta y hablamos acá. Así que me voy a enfocar en los dos dioses que investigué un poquito, porque que son parte de la mitología andina. Y yo me refiero a andina para englobar todo lo que es inca, quichua, diaguita y no me va a salir el nombre de la otra tribu. Iba a decir Quilmes, pero no es Quilmes, creo. Que se ubica justamente en el noroeste argentino. Y alguien que es quizás de Bolivia, de Perú, también conocerán estos mitos. Y si me equivoco en algo, me lo aclaran. O sea, ellos tienen otra versión también. Bien, el primer mito que conocí de estos es el de Huayrapuca, o en quichua, viento colorado. Ella es, como su nombre lo dice, la diosa del viento. Pero particularmente del viento caliente, lo que se le llama el viento sonda, ese que provoca tormentas de arena. Y se la suele caracterizar como... Tiene dos formas. Una es la de una mujer hermosa, de largo cabello negro y poncho colorado. Y que a veces incluso lleva el cabello adornado con plumas.
Y la segunda es la de un dragón de 4 patas con alas emplumadas, cuyos colores van del rojo al púrpura. Pueden imaginársela un poco, yo siempre me la imaginé como a Zafira de Eragon, así, pero en rojo y púrpura. Y se dice que su fuego es lo que provoca los ventarrones de calor, ¿sí? Ella se podría decir que es una diosa de viento y fuego. Buenísimo, me encanta este mito. Es como que me encanta. Incluso cuando lo conocí, dije, tengo que escribir sobre esto, y de ahí nació lo que actualmente se llama Proyecto Dragón. Bien, se me cortó un cachito el audio porque los perros de mis vecinos empezaron a ladrar como locos, y en este barrio parece que nadie sabe respetar la siesta, y espero que Yacilla Teresa se los lleve. Ahora sí, vamos con el siguiente dragoncito del que quiero hablarles, que es nadie más ni nada menos que la mismísima cordillera de los Andes, Chan. Y es nada más y nada menos que Amaru. Se dice que esta enorme serpiente con alas emplumadas y cabeza de llama, así muy, muy parecida a Quetzalcóatl, para los mexicanos, se dice que Amaru es el dios de la creación y la destrucción. Eso se lo tiene como base, pero tiene muchas leyendas, muchas variantes. No hay algo muy concreto sobre él, más allá de que justamente fue creado por el dios creador y para llevar agua al mundo, ¿sí? Es un dios también climático. Casi la mayoría de los dioses de la parte andina son dioses climáticos, porque el clima de allá es lo que controla la vida de la gente, básicamente. Determina mucho la cultura. Y en el caso de Amaru, él se dice que fue creado desde un lago en Perú. No recuerdo ahora bien el nombre del lago y no lo anoté, así que si alguien de Perú me está escuchando y sabe un poco de esta leyenda, es un lago sagrado muy importante para ellos, me lo dice. Bien, se dice que él nació de ahí y tomó agua de ese lago para, con su arrastre, crear los ríos. Y también se cuenta que el batir de sus alas creó la lluvia, y de los colores de sus escamas nació el arco iris. Es básicamente el clima mismo, este dios. Por eso también es el dios de la creación y la destrucción. Y un mito que se cuenta sobre él es que él vivía en este lago, luego de haber creado todos los ríos y llevar agua a la tierra. Él volvió a reposar en este lago, y como que los dioses lo veían muy solito ahí echado, tanto que decidieron crearles un hermano. No recuerdo el nombre de su hermano ahora mismo. El tema es que el lago para los dos les quedó chico y las cosas no salieron bien entre ellos, así que comenzaron a pelear constantemente, y pelearon por el territorio hasta la muerte. Se dice que cuando ambos murieron al mismo tiempo, peleados, enfrancados en esta lucha, sus cuerpos se fosilizaron y crearon las cordilleras, ya que la cordillera de los Andes tiene dos partes, una parte clara y una parte oscura. Son como dos cordilleras que se encastran, por así decirlo, y se dice que la parte clara es Amaru y la parte oscura es su hermano. Así que sí. Por eso le digo, yo no sé por qué no enseñan en las escuelas que la cordillera de los Andes fue creada por dragones. Me parece mucho más interesante de saber que, no sé, el picaflor fue creado por un pelotudo, por un vago que no me acuerdo bien el mito, por un vago que se perdió en el bosque o algo así era. Bien, dejo de rezongar. Ahora sí, ya dejo de rezongar
Y vamos con el siguiente mito. Mejor dicho, el siguiente personaje y la siguiente criatura mitológica, porque ahora vamos a hablar de duendes. Porque sí, en Argentina tenemos también mitos sobre duendes y son muy distintos de los duendes europeos. Incluso dentro de la misma Argentina se crea esta división porque los duendes del sur, en la Patagonia, están muy inspirados justamente en las culturas europeas que colonizaron esas tierras. Así que vemos, por ejemplo, el bosque, el bolsón, que se dice que está habitado por duendes. Normalmente son caracterizados como estos ancianitos barbudos con bonetes, tranquilos, que están ahí muy a lo Tolkien, que no molestan, no hacen nada. Mientras que los duendes del litoral son un desmadre, son el completo desmadre. El más famoso de ellos es el Pombero, otro personaje con el que me asustaban. Y el Pombero se dice que es muy parecido físicamente a Yacyretá Tere y Curupí. Son hombres bajitos, guapos, con mucho vello corporal, con cabello largo. Al igual que Yacy y Curupí, suelen usar sombreros de paja que les cubre casi todo el cuerpo, o sea, la cabeza, que son sombreros bien grandes. Se ayudan con bastones, que los usan también como báculos. Muchos son de palo santo o palo rosa, son de quebracho, incluso son árboles autóctonos que tienen poderes mágicos. Y algunos sí tienen alguna curiosidad en su cuerpo, como Curupí tiene la cosa larga. El Pombero, por ejemplo, tiene los pies hacia atrás. Es como que tiene el talón hacia adelante y los dedos hacia atrás, hacia la espalda. Lo que usa para justamente despistar a sus perseguidores cuando hace alguna travesura. Y el Pombero se caracteriza porque puede ser amigo o enemigo, y mejor tenerlo de amigo. Si uno le quiere pedir un favor, puede dejarle ofrendas de las cosas que más le gustan, que son el tabaco, el licor de caña y la miel. Y si él es conocido como el Señor de las Aves, también, así que él sabe todo lo que pasa, porque las aves les cuentan. Entonces, normalmente se le pide mucha ayuda cuando se pierde algún ganado, o incluso si uno está perdido en el bosque, es guía, te sirve de guía. Pero si uno habla mal de él o lo insulta, él se va a enterar. Y pobre alma en desgracia de esa persona que osó hablar mal del Pombero, porque sus venganzas pueden ir desde, no sé, cortar la leche, hacer que se te pierda algo. Normalmente, porque los duendes se caracterizan porque les encanta hacer que las cosas se pierdan, y siempre van a ver a una mamá argentina peleando con los duendes de su casa porque le escondieron, no sé, el control remoto de la tele para ver la telenovela. Típico. Yo vivo rezongando también por los duendes cuando me esconden cosas. Bien. Y normalmente te puede esconder algo, o te puede hacer perder algún ganado, una gallina, lo que sea. O puede ser más violento. O te puede raptar una hija. ¿Por qué no? También los duendes aquí se caracterizan porque como son todos machos, son todos hombres, se reproducen secuestrando mujeres. Sí. Turbio nuestra mitología. Y básicamente es eso. Son guardianes de la naturaleza, suelen servir de guía para los humanos que le ofrecen ofrendas, ofrecen regalos. Y al igual que el lobizón, la gente aquí prefiere mínimo poner en duda su existencia, y mejor prevenir que lamentar. Por eso es muy común que cuando la gente acá, los pescadores, van a la zona de isla, cuando se instalan para pescar, se hace pesca de orilla, primero se pide permiso al guardián de esa zona,
al duende que esté, y se le deja ofrendas, como ya dijimos, tabaco, licor de caña, anyway, porque si no el duende se te va a enojar, te va a cortar las líneas, te va a tumbar las cañas, te va a espantar los peces, te va a enredar la red. Mejor tenerlos de amigos por las dudas. Y es algo muy curioso, por ejemplo, el hecho que yo le tengo terror a los duendes. Le tengo miedo. O sea, no tanto miedo como una amiga que no podía ni ver, digamos, de jardín, pero es como que a mí me dan cosas. A mí en realidad me dan cosas los fey en general. Todas las hadas, seres féricos, pixie, lo que sea, no me gustan. Le tengo. Por eso yo no me he subido a la onda esta de Acotar, ¿cómo es el otro? El príncipe cruel. Lo he leído, pero no soy muy fan porque no me gustan las cosas de hadas. No. Como hay gente que quizás no les gustan los hombres lobos, a mí me encantan los hombres lobos, por eso me encanta el mito del lobizón. No me gustan las cosas con hadas y fees, y en este caso duendes, porque justamente cuando era pequeña me asustaban con los duendes, que no salgas a la siesta que te va a robar un duende. Y yo soy de los 90, por lo que cuando era niña, cuando apareció YouTube y el compartir videos, y aparecían estos videos que todos los millennials hemos sido traumados por un video de duende, de hada, de sirena, del lobizón, del chupacabra, el chupacabra fijo. Todos crecimos con esos videos que obviamente cuando éramos pequeños y no conocíamos lo que era la edición y esas cosas, creíamos que eran reales, y a mí me daba mucho miedo. Por eso yo no salía a la siesta de pequeña. Como, o sea, no quiero que me lleve el viejo a la bolsa. Todavía me sigue sin gustarme salir a la siesta. Yo espero que sea a las 4 de la tarde para hacer lo que hay que hacer. Bien. Y ahora vamos con la última, pues no quiero que sea tan largo esto, con la última leyenda, que es la de Erx. Es una leyenda que conocí hace muy poquito, cuando estaba investigando para mi novela Aether, y estaba investigando sobre el Cerro Uritorco, que se ubica en Capilla del Monte, que es provincia de Córdoba, en Argentina. Y es un cerro grande y muy famoso por los avistamientos de ovni, porque dice que es muy propicio para las cosas esotéricas, tiene mucha carga energética, mucha vibra, y incluso se dice que hay cruce de líneas ley, todas esas cosas. Incluso si ustedes buscan en Google Capilla del Monte, le va a aparecer que la ciudad tiene el cartel de bienvenida con un marcianito. Hay una calle muy famosa donde la mayoría de las tiendas son tiendas esotéricas, y tienen como el museo ufológico creo que se dice, bueno, sobre aliens de Argentina, y es muy loco ese lugar. Todo eso es algo que muchos conocemos en Argentina, pero lo que muchos no saben es qué hay debajo del Cerro Uritorco, o lo que se dice que hay. Pues no sé de dónde salió el cuento de que debajo del cerro se oculta una ciudad intraterrestre, se le dice. Las ciudades intraterrestres son algo más común de lo que yo esperaba en Argentina, pues son leyendas de ciudades, como su nombre lo dice, ubicadas en cavernas debajo de la tierra, que no son exploradas, o porque fueron, no sé, se selló su entrada, o por lo que sea. No se accede fácilmente a ellas, no se ha podido acceder a ellas, son mitos. Pero la de Erx es quizá la más famosa, porque se dice que esa ciudad en realidad es un portal. O sea, o te puedes encontrar con una ciudad subterránea, abandonada, o es un portal que te lleva a otra dimensión habitada por criaturas de luz, por humanos evolucionados que brillan. Sí, yo cuando leí esto me acordé de los marcianos, los aliens de la saga Lutz, de Jennifer L. Armentrout.
Me voy a buscar a Damon en Capilla del Monte, algo así, ¿viste? Obviamente toda esta flasheada que encontré la usé para mi novela Aether. Si quieren leer algo con aliens y cosas esotéricas y alquimia, les recomiendo esa novelita en donde aparece el mito de Eris. Pero justamente, como les dije, no es el único, sino que existe otra ubicada en Vietnam, Buenos Aires, que se llama Iberá, pero no es Iberá, no confundir con la ciudad sí existente en Corrientes, que es Iberá, este es otro. También existe Isidris en Mendoza, y yo cuando leí este es como Idris, lo dejo ahí. Y más, incluso creo que también había una en Misiones que se le relacionaba mucho con un búnker, un refugio nazi donde había un tesoro nazi, que ese sí fue descubierto, ese sí lo encontraron, la ciudad oculta no, pero bueno. Si esto les llamó la atención, esto de las ciudades extraterrestres, recomendación, paréntesis para recomendación, y les recomiendo la trilogía de El Dije de Anne Roth, donde aborda un poquito este tema. No es lo principal, pero aborda sobre él. Tenemos especialmente en el tercer libro, así que se lo recomiendo. Y bueno, estas han sido todas las leyendas de las que decidí hablarle en este primer episodio. No quise poner un montón, creo que fueron algo de 5, muchas relacionadas entre ellas. Y no quería, por ejemplo, poner leyendas urbanas o leyendas de fantasmas, porque ese tema da para un largo y tendido. Es muy amplio. Tenemos una cultura de fantasmas agóricas en Argentina, especialmente en Buenos Aires. Seguramente si buscan en internet leyendas argentinas, lo más seguro es que les aparezcan, de las 10 que le va a decir el top, 7 van a ser leyendas de Buenos Aires en Argentina, y las otras 3 van a ser Lobizón, la Luz Mala y el Chupacabra. Sí. Así que yo quería traerles algunas que no son tan conocidas, que son más de mi zona, por ejemplo, o que han sido fuente de inspiración para mis novelas. Así como, por ejemplo, Elx me inspiró para Aether, la leyenda de Huayrapuca para Proyecto Dragón, y la de Amaru me inspiró un montón para lo que va a ser Proyecto Serpiente. Ya más o menos se van dando cuenta de los nombres que les voy a poner. Y obviamente la de El Lobizón fue no fuente de inspiración, fue la inspiración para mi saga Arcanos, en donde el protagonista es un lobizón y tiene que descubrir por qué es un lobizón cuando él es el segundo varón de su familia. Ahí también fui mezclando a otras leyendas, por ejemplo la de Pombero. Hay una aparición, no aparece el Pombero como tal, sino uno de sus esbirros, uno de sus hijitos. Pero sí, la concepción de duende litoraleño es la que se ve en esa novela, en esa saga. Lo mismo que la concepción del lobizón y las brujas argentinas, la visión más argentina de las brujas es la que vemos ahí. Y bueno, como para que vean que la inspiración de una novela, especialmente si es fantasía, siempre, o ciencia ficción, siempre va a estar en las leyendas, aunque a veces ni nos demos cuenta. Y bueno, es así. Tampoco no quise abordar mucho, por ejemplo, temas de ovnis, que también hay mucha actividad ufológica, mucha actividad de ovnis, muchos lugares, epicentros de avistamientos de ovnis en Argentina. Solo le mencioné la del Uritorco, pero hay varios más. Tampoco quise hablar de la Luz Mala, porque todos conocen la Luz Mala. Y el Chupacabra, lo mismo. Aunque el Chupacabra también quería hablarles porque la zona en donde vivo, como que si cementerios indios, lobizones y duendes no fueran suficiente, siempre cada par de años somos atacados por el Chupacabra. Pero les juro, gente, ahora hace mucho que no apareció el Chupacabra, pero cada tanto siempre hay ataque.
seguramente muchos habrán visto alguna vez lo que es un ataque a un chupacabra, de lo que se dice un chupacabra, que es cuando dejan el ganado seco de sangre, también que les faltan algunos órganos como la lengua, los ojos, algún órgano interno, y que es hasta ahora la ciencia no ha podido explicar cómo es que una criatura puede extraer eso sin dejar marca, sin dejar rastros de sangre alrededor. Es muy loco. Así que sí, cada tanto aparece. O sea, alguna vez vuelve a aparecer, les voy a contar en mis redes sociales. Les cuento que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como MoonRabbit13. A veces hay un puntito o un guión bajo adelante del 13, pero me van a encontrar así. O como Constanza Bandeo. Y bueno, eso nomás. Si están escuchando el podcast en YouTube, los invito a dejar un comentario contándome si conocían alguna de estas leyendas, si conocen alguna otra, si hay algún dato que me olvidé, o si conocen novelas, cómics, lo que sea inspirados en ellas. Por favor, yo necesito más de esto. Y espero que les haya gustado este primer episodio. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por acompañarme. Perdón por el caos que estoy hablando. Y sin nada más que decir, que la luna los proteja. Cuidado con el lobizón y de paso no salgan a la siesta.